Hola, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a este podcast que lo he llamado La Leyenda del Fénix, porque quiero empezar netamente a entrevistar a personas, a empresarios, a gente que tenga algo que contarnos, porque la idea de este podcast es poder aprender de personas mucho más sabias que nosotros para que en este tiempo, que es un tiempo muy peculiar, nosotros podamos encontrar cierta inspiración y motivación en nuestros proyectos. Y el día de hoy yo he tenido el grado de poder invitar a un gran maestro mío, que él fue mi tutor en un curso de ventas y de marketing, y para mí es una de las mejores clases. Bueno, la mejor clase, nos dio como 3 clases, las 3 mejores clases del curso. Él es Francisco Astudillo, es ganador al Empresario 2019 en IGMA, es creador del equipo de alto desempeño Yo No Me Rindo, quienes en 70 días lograron construir un respirador mecánico, al día de hoy nominado como uno de los mejores proyectos en el concurso internacional AEI al emprendimiento, o sea, toda una eminencia. Entonces, eh, espero que aquí con Francisco y conmigo ustedes puedan encontrar esa motivación, inspiración, porque como este podcast se llama La Leyenda del Fénix, y el Fénix tiene esta peculiar como que habilidad de que nunca se muere, sino que renace, y cuando renace, renace más fuerte, más sabio. Entonces aquí con Francisco vamos a compartir un poquito de su experiencia. Y bueno, Francisco, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias, Jun, y a toda la gente que va a poder escuchar el podcast. Para mí realmente es una emoción. No sé si estamos bien de volumen ahí o le subimos un poquito. ¿Estamos bien? O sea, yo le escucho, o sea, si podría poner un poquito el micrófono más cerquita para que sea... Ahí. Sí, Ahí ajá, ahí está súper bien, ajá. Ahí estamos, listo. Chévere. Entonces, no, para mí muchas gracias, chévere, por la presentación que me das el día de hoy. En efecto, bueno, yo hago negocios desde que tenía 17 años, o sea, 30 años han pasado de esto, y ahora hemos estado fabricando el ventilador en el tema de la pandemia, porque es un tema que se necesitaba mucho en el país nuestro, y especialmente en vista a un gigante como es la pandemia. La idea era, como tu programa dice, como el ave fénix, desde las cenizas tratar de pelearle un poquito. Así que nos ha ido bien, hemos sido parte de una reparación de máquinas también que ha sido importante, de donaciones a los hospitales, a los médicos, así que ha sido una temporada bastante interesante de mucho aprendizaje. Oiga, Panchito, antes de iniciar, usted cuando fue mi profesor, ¿qué, qué, qué idea tuvo del Jun cuando lo vio a ese muchacho que se sentaba ahí con la colorada? Yo juraba que en realidad eras nieto de Bruce Lee. Hable serio. No, es importante porque al hablar con ustedes, como son jóvenes, a mí me nutro mucho de ustedes. Realmente me encanta trabajar con gente joven porque están yendo a una velocidad distinta a la que nosotros tenemos. Y eso es bueno, esa mezcla perfecta entre la sabiduría que uno tiene y la juventud, esa, yo digo, esa vehemencia tan chévere que tienen los jóvenes, a mí me encanta. Es una gran mezcla, y en los negocios más todavía. Qué chévere, Panchito. Y para mí fue un honor que usted sea nuestro profe. A ver, tengo unas preguntitas que me gustaría hacerle y a ver si podemos sacar un par de joyas en las preguntas que le voy a hacer. Le pregunto a usted, Panchito, ¿cómo fue el inicio? O sea, ¿cómo empezó todo para usted como empresario, como experto en ventas? ¿Cuál fue su historia? Bueno, verás, yo soy de una generación, ya tengo 47 años. ¿Ya? Entonces, claro, yo vengo de una generación distinta donde nosotros vivíamos en bicicleta, tomábamos agua del grifo en una manguera, no tomábamos agua hervida ni agua embotellada, una cultura donde el ser muy inteligente era parte de esta historia. Entonces, a los 16 años, la primera reunión que tuve, yo me gradué del colegio a los 16 años, fue una bendición para mí. Y mi padre, lo que fue en ese tiempo, me dijo: ¿sabes qué? Te voy a obsequiar una camioneta a lo que te gradúes.
pero sí sacas buenas notas. Entonces yo me esmeré, siempre fui un buen estudiante, más no era muy disciplinado, pero sí era un maravilloso estudiante, Era todo un porque don yo Juan. decía, si no soy disciplinado y soy vago, me voy a complicar en el colegio. Pero siempre fui un maravilloso estudiante. O sea, no tengo que haber sido el mejor, el número uno, pero siempre estuve en el pelotón de arriba. Y eso me permitía que las autoridades del colegio me vean distinto, o sea, me vean como un muchacho que era inquieto, travieso, pero realmente era un buen estudiante. Entonces, yo a los 16 años, mi padre me dijo, mira, te doy este obsequio, pero ve tú qué haces con esto. Y yo decidí por trabajar. Entonces, claro, mientras mis amigos, mis compañeros estaban dedicados a la fiesta o ese tipo de cosas, que yo también salía, pero también empecé a trabajar. Y eso me empezó a gustar. Y lo que más me gustó fue que empecé a generar riqueza. Y la riqueza en esas edades es mucho más fácil de manejarla porque con cualquier cosa ya eres rico. Entonces era muy importante para mí y empecé a trabajar en una de las fábricas de un hermano mío mayor y lógico, empecé desde abajo. Yo ayudaba a la gente que hacía embalajes, lo cargaba, porque era un muchacho. Y claro, eso empezó a funcionar y en esa empresa llegué a ser el gerente de esa empresa, después el dueño de esa empresa. Y eso me ayudó a que en la vida tenía que empezar a hacer muchas cosas al tiempo. Y de ahí la ventaja que tuve, viajé mucho, estudié mucho afuera y eso me ayudó a que cada cosa que haga la haga distinta y disruptiva, como yo siempre le digo. Y los negocios me han encantado siempre. O sea que usted, Panchito, estuvo casi trabajando en una empresa casi toda su vida, hasta llegó a ser gerente en esa empresa. O sea, o sea, trabajé en esta empresa familiar inicialmente, después esta empresa creció, se hizo muy grande y entraron unos socios, entonces yo fui inicialmente, claro, parte de esa empresa, después llegué a ser el dueño de esa empresa, pero aparte de eso, lógico, yo me pasé estudiando mucho, entonces iba estudiando, me iba graduando y ponía negocios de lo que iba graduando, entonces yo estudié gastronomía en Argentina, tuve un negocio de gastronomía muy grande acá, muy importante. Después estudié leyes, cuando terminé eso tuve un estudio jurídico y después de eso, cuando llegué al mundo de los negocios, compré la fábrica esta que les comento, que es una fábrica de mobiliario, y con esa fábrica empecé a crecer mucho. Entonces eso me ayudó a que se abran las puertas de muchos amigos que tenían sus negocios y querían reunirse conmigo para que tenga experiencias de vida. Yo como me vendo, directamente genero famosas historias y estas historias lo que hacen es dar resultados. Entonces eso me ha permitido que esté metido en muchos negocios al tiempo, siendo lo más eficiente posible. Entonces ahora yo tengo experiencia en el tema legal, en el tema odontológico, porque trabajo con unas clínicas que son muy famosas aquí en la ciudad, es la cadena más grande de clínicas odontológicas que hay en la ciudad, en clínicas podológicas, y después llegó el turismo. Entonces me metí también al turismo, donde ahora yo asesoro ahí, y el tema del cannabis, que fue la última parte que estuve antes del tema de la pandemia. Cuando pasa la pandemia, sí, dime. No, que ese negocio del cannabis, cuando usted me dijo, o sea, yo le veo que es el futuro. Inclusive yo estaba pensando que, bueno, aquí en Ecuador hay rumores de que después de esta pandemia va a venir una crisis fuerte. Yo decía, ¿por qué no legalizar el cannabis para abrir un nicho totalmente nuevo y así tener ingresos de ese producto? Porque, o sea, es como el alcohol antes era prohibido, pero ahorita todo el mundo consume alcohol. El cannabis tiene esa tendencia, así que a mí me interesa siempre cuando usted dijo eso dije, qué genial, profe. Me gusta cómo piensa. Ojo, entonces, claro, ¿qué es lo que sí se pudo hacer? Es que me volví un poquito cosmopolita y por el tema de viajar. Entonces, entre mis empresas que he podido asesorar, ha sido maravilloso porque he asesorado desde iglesias cristianas, asociaciones, he asesorado cámaras de comercio y eso me ha ayudado mucho a que esto me abrió las puertas a que empiece a dar clases. Y al dar clases, claro, cambia la historia porque tu mapa mental se vuelve 360 grados. Entonces tú no solamente que regresas, te das la vuelta completa y te das cuenta todas las opciones que hay y todas las variables que hay. Entonces, tanto así que con el tema de la pandemia,
donde ventiladores que permiten que en el tema del COVID respiren las personas, ni lo dudé, dije de una, metámonos en esto y llegamos a manejar un grupo multidisciplinario de 30 personas que todos son genios y científicos, donde hay robóticos, mecatrónicos, biomédicos, ingenieros mecánicos y médicos. Entonces, claro, todo esto se pudo manejar por la experiencia que yo ya había tenido con el tiempo, entonces, y poderme adaptar con un efecto de camaleón rápido y dar resultados. Entonces, en un proceso muy cortito, de 70 días teníamos lista la máquina, y así ahora nos hemos manejado. Entonces ahora, lógico, estoy en una siguiente fase, donde estamos haciendo ya máquinas de desinfección, pero ya son robots inteligentes, cosas que en el Ecuador nunca se han hecho y ahora estamos en ese proceso. Y por ejemplo, hablando en ese tema de este proyecto, de estos ventiladores, ¿usted fue el que tomó la iniciativa o alguien le comentó del proyecto? ¿Usted fue el de la idea loca? Verás, al tercer día de que empieza la pandemia acá en el Ecuador, ¿Ya? Por eso yo creo que siempre las cosas pasan por algo. Yo estoy seguro que las cosas siempre pasan por algo. La primera noticia que yo recibí es que en los países latinoamericanos no habían ventiladores. El ventilador, para que la gente que nos escucha pueda entender, es una máquina que está entre las 3 máquinas más sofisticadas del planeta. Y esta máquina lo que hace es asiste al modo de ventilación del ser humano. El COVID genera que la muerte sea por asfixia. Llegan a colapsarse los pulmones y se muere. Entonces, cuando yo empecé a escuchar eso, habían en el país creo que 400 ventiladores. Para 17 millones de personas era muy complejo lo que se venía. Y empecé a ver un poco de videos en el internet de que en Colombia y me parece que en México estaban intentando hacer un ventilador, porque esta máquina, al ser tan sofisticada, no hay una historia previa que se haya hecho en Latinoamérica, salvo en Brasil que algo se me ha quitado. Hay 2 tipos de ventiladores, hay un ventilador que se llama de emergencia y hay un ventilador ambulatorio y hay un ventilador que se llama UCI, que es el más complejo, porque es una máquina que tiene como 40 años de desarrollo. Entonces era muy difícil de hacerlo y yo creo que uno de los genios de este país, mi amigo que se llama César, que es una persona jovencita, pues yo confío mucho en los jóvenes, pero es un genio, él es mecatrónico. En la noche me dice, Francisco, yo puedo hacer esa máquina. Y ni lo dudé, le dije, pero hagámosla hoy. Y estábamos en medio de la pandemia, todo cerrado, así que cogí mi carro así medios a los sustos, llegamos a un taller que pudimos abrir y se fabricó en una noche. Entonces, claro, ventilador en una noche. Sí, pero era una máquina súper artesanal, ¿no? Con 2 bombas. Y lógico, esto yo subí inmediatamente a las redes sociales pidiendo una audiencia con el ministro de Salud. Este video se volvió viral. Entonces, al volverse viral, al día siguiente recibimos una llamada del ministro. Increíble. Hace 100 días yo no era una persona como muy silvestre. Y el ministro nos llamó y nos dijo, ¿pueden hacer el ventilador? Le dije, sí. Y me dijo, vayan al hospital Eugenio Espejo. Llegamos al hospital Eugenio Espejo, que es el hospital líder que maneja la pandemia acá en el país. Y la primera reunión con el intensivista, que son los médicos especiales que manejan esto, porque no es cualquier médico, tiene que ser un médico que sabe de las máquinas y que está en terapia intensiva. Entonces, el médico nos dijo, no, esta porquería no sirve para nada. Entonces, claro, salimos así medios tristes, pero yo salía con un concepto de que esto no era para rendirse, porque no teníamos una opción más. Dime tú. No, o sea que nada, que continúo, que la historia me está gustando bastante. Entonces, claro, al bajar así medios meditabundos, y el día que llegamos a este hospital todos estaban aterrados en ese momento. Nos parqueamos en la morgue, nosotros no sabíamos y nos parqueamos en la morgue. O sea, fue un momento súper complicado. Y a lo que salíamos, le digo a este médico, hay la posibilidad que nos deje ver una máquina como esta. Pues claro, me dijo, claro, vayan con tal persona. Y al llegar allá, claro, era otra cosa. Pues es una máquina, te digo, entre las 3 más sofisticadas del planeta. Pues claro, es una máquina que tiene 8 modos ventilatorios, computadoras, o sea, es una locura la máquina. Entonces, cuando vi las máquinas, dije, esto no vamos a poder hacer. Pero íbamos saliendo y vi unas máquinas que estaban dañadas, unas máquinas viejitas.
Y ahí conocimos a una persona maravillosa, Sebastián, que es uno de los muchachos que trabaja con nosotros, y él entendió lo que iba a pasar. Entonces sacamos una de las máquinas que estaban dañadas, y lógico, era medio sencillo la reparación, o sea, eran cambiar unas válvulas y cambiar unas cosas pequeñitas, pero eso yo sabía que había la oportunidad de salvar una vida. Pues yo me acuerdo que a César Naranjo, le dije, ¿puedes reparar esto? Me dijo Francisco, sobrado reparo. Le dije, ok, nos sacamos la máquina y la reparamos en el parqueadero, a media labrada, porque claro, te veían como un par de locos, y bajamos y reparamos la máquina. Entonces ahí fue la primera vez que yo le llamé al alcalde de Quito y al ministro. Le dije, acabamos de reparar una máquina. Entonces el tipo me quedó y me dijo, ¿en serio? Sí. Entonces pueden mandar el resto de máquinas. Y uno de los ministros, que ya ahora dejó sus funciones, que era el ministro de Vivienda, me dice, Francisco, puedo mandarles 100 máquinas aquí, pero puedes repararlas usted. Le dije, claro. Éramos dos, yo dije, Nico, no sé ni cómo, pero sí. mi empresa repara máquinas. Claro. Entonces, pero necesitábamos un espacio. Entonces, atrás del Eugenio Espejo hay el edificio que se llama Centro de Convenciones de Eugenio Espejo, que tiene 104 años de vida. Toda la historia del Ecuador ha pasado por ahí. Guerras, terremotos, de ahí han estado presidentes, todo el mundo. Entonces llamé al alcalde de Quito, que si me preguntas cómo conseguí el teléfono, no sé, pero conseguí el teléfono. Eso le iba a preguntar después de la historia, ¿cómo usted conoce tanta gente? Ya te voy a contar esa historia. Entonces, claro, el alcalde me dice, pero entonces cuando empezamos a contar, me dice, ya este edificio ya no es mío, acabamos de donarle al Ministerio de Cultura, porque ahí va a ser la Biblioteca Nacional. Entonces, ¿quién es el ministro de Cultura? El cantante Juan Fernando Velasco. Digo, consíganme en el teléfono. Entonces me pasa el teléfono, les llamo, y el Juan Fernando me dice, ¿y ustedes quiénes son? O sea, también fue un par de locos ahí. Entonces, ¿cómo se dan las cosas? El hombre, sin pensarlo, nos dice, está abierto para ustedes. Entonces llegamos allá, primero que es un edificio que tiene fantasmas, tiene todo lo que te puedes imaginar, o sea, es una locura. Y vimos la estatua de Eugenio Espejo, que estaba ahí súper maltratada, y nos hicimos cargo de ese edificio. Fue la base de operaciones. Totalmente, teníamos los 30 mejores técnicos del país, los mejores egresados de las universidades. Ahí yo no sé cómo llegaron tampoco, no tengo claro cómo llegaron, pero la idea era, todos tenían una cosa en la cabeza, salvar vidas. El objetivo nuestro era salvar vidas. Y claro, dos empresas grandes del país nos abrieron las puertas para generar un laboratorio. Yo siempre hablaba de que este era el área 51 de Aminga, le decía yo, el área 51 de los ecuatorianos. El criollo. Y empezamos a montar un taller de locos. Todo el mundo no sabía lo que hacía. Yo nunca me olvidé la primera reunión que tuvimos. Entonces nos empezaron a llegar mil mensajes de gente que quería trabajar con nosotros gratis, porque todo esto es gratis. ¿Y cómo la gente se enteró de ese proyecto? Yo creo boca a boca. Se volvió viral. O sea, por eso es importante la tecnología. Se volvió viral y en ese momento mucha gente quiso hacer también las máquinas. Pero claro, es un producto muy difícil, casi imposible de hacerlo, pero es que no ha podido hacer en países más grandes que los nuestros, como Colombia, no han podido. Ni Perú, ni Chile no han podido hacerla aún. Pero nosotros, el momento en que llegan las máquinas viejas, nos permite tener la mejor biblioteca, porque yo lo que dije, abramos las máquinas, los muchachos empezaron a sacar toda la información de ahí, y ahí aparecen los biomédicos. Los biomédicos es una profesión que en el país no hay más allá de 50 biomédicos. Entonces los biomédicos son muchachos que se encargan de reparar máquinas médicas. Ellos llegaron donde nosotros también y se formó ya un equipo sobrado, muy bueno, y se empezaron a reparar las máquinas por lo menos 1, 2 por día. Yo negociaba con Dios ese día, le decía, Dios, una maquinita más y es una vida más. Una más, todos los días decía una más. En eso llegamos a 51 máquinas. Y todos los días. 51 máquinas. Solo una más. Más o menos 51 máquinas. Quiere decir que haz de cuenta que atiendan a 3 personas cada máquina. Se ha logrado salvar con muchas personas. Y con esa información empezamos a hacer la máquina nuestra. Entonces, la máquina nuestra se generaron 13 prototipos en un proceso de tiempo cortísimo hasta que llegamos a una máquina. La marca más importante que hay acá es una marca que se llama Drager.
que es digamos que es la Mercedes-Benz, y una que se llama Vela. Entonces de ahí se sacó mucha información y la máquina nuestra tiene las mismas características que estas dos máquinas, que son 40 años de evolución. Nosotros lo hicimos en 100 días. Y estas máquinas están listas, las empezamos a fabricar, y en el proceso de la fabricación, claro, hay empresas y estamentos legales que tienen que aprobarlo. Pero ahorita, por ejemplo, la máquina se está yendo a Chile para que se apruebe en Chile y capaz que empiece a fabricarse en Chile. Hay la posibilidad de hacerlo en México. Entonces, para nosotros es increíble porque en el Ecuador se rompió un limbo tecnológico. En un país donde no había ni fábrica de carretillas. Imagínate, ahora estamos haciendo un ventilador. Es como que alguien diga, podemos hacer una nave espacial como Elon Musk, y de repente lo logramos hacer. Entonces, eso sí generó mucho. Entonces, cuando ya hacemos las máquinas de estas, empiezo a hablar con cada uno de los muchachos y cada uno de ellos son genios. Entonces, cada uno tiene historias distintas. Y ahora estamos haciendo una máquina de criocirugía, que es la misma máquina que hizo Cristiano Ronaldo, que es en base a nitrógeno. Estamos haciendo máquinas de desinfección por luz bactericida para sensores. Estamos en otro mundo, y eso es lo que se está fabricando ahora. Y espero que este grupo, que se llama Yo No Me Rindo, mandó un mensaje a la gente positivo en un momento de pandemia. Por eso es que me encantó cuando tú dijiste el ave fénix. Era eso, no rendirse. Si yo no me rendí, si no se rindió ninguno de mis compañeros, ¿por qué ustedes se van a rendir? Tenían que salir a seguir trabajando, a cuidarse mucho, y en ese proceso estamos, ¿no? Estamos en el pico alto de la pandemia en Quito, pero mañana estoy temprano otra vez ahí. Han pasado 100 días, 0 bajas, y seguimos trabajando. Oiga, Panchito, y le voy a hacer la primera pregunta. Cuando usted le llamó a Juan Fernando Velasco, ¿cómo le dijo? Porque siempre hay ese miedo cuando uno llama a una persona que representa cierta autoridad, o tú lo percibes como que es superior a ti por el rango o por por A, B motivos. ¿Cómo usted rompió ese hielo? ¿Cómo fue esa primera conversación con él? Bueno, no te olvides, John, que mi profesión actual es ser vendedor. Yo soy vendedor, yo siempre eso les decía en clases. Hay mucha gente aquí en el país que te dicen, deme de todo menos de vendedor. Yo soy vendedor, a mí me encanta ser vendedor. Hay gente que te dice, yo soy bueno para todo menos para las ventas. Yo soy bueno para vender. Entonces, claro, cuando llegaron los teléfonos de estas personas, yo sabía que tenía fracciones de segundo y tenía el espacio y el tiempo necesario para poder vender la historia. Entonces, vender esto era complicado, porque estoy vendiendo algo que nunca se ha hecho, algo que jamás se ha hecho. No hay una historia previa, no hay una jurisprudencia previa, y yo creo que la parte de esto es estar muy convencido de lo que vas a hablar, visualizarte. Yo normalmente eso hago siempre en clases, o sea, antes de arrancar una clase me visualizo lo que va a pasar. Y definitivamente yo sí creo, soy muy creyente, entonces creo que Dios ayudó mucho en esta historia, y Él logró que muchas de las puertas se abran. O sea, desde el mismo hecho de que toda la gente de Yo No Me Rindo esté ahí, que son científicos. Los científicos es muy complicado agregarlos en un mismo lugar, es muy complicado porque ellos tienen un coeficiente intelectual súper alto. Es complicado que ellos hagan caso en ciertas cosas por su preparación. Entonces, pero no obstante, todos estaban claros, han sido personas maravillosas. Los ministros conmigo se han portado súper bien, donde nosotros llegaron las mayores autoridades del país, el vicepresidente que fue hasta recién y ahora va a ser candidato a presidente, los ministros, casi todos los ministros, del alcalde, asambleístas, han ido de todo, o sea, han ido todo el mundo, ¿verdad? Hasta que este proyecto se convirtió en la bandera de la pandemia, en contra de la pandemia. Salimos en varias cadenas nacionales y todo, porque realmente este fue un producto que sé que ahora se está replicando en otros países, y me alegra muchísimo porque los países latinos tienen este problema. Entonces no habían tantas máquinas y están reparando máquinas, nos llaman a nosotros a preguntar cómo funcionó, y esto se replicó y fue nacido aquí en el Ecuador. Están tratando de fabricar las máquinas y eso me da mucha alegría, porque la idea de esto era salvar vidas. Claro, exactamente. Y ha funcionado así. Entonces, solo digo esto, ¿cómo llamé? Convencidos de que me iba a ir bien. O sea, nunca en la cabeza se me cruzó que no iba a conseguir. Y apliqué todo lo que sabía de ventas, de persuasión por teléfono, todo. O sea, lo apliqué todo. Entonces, en pocas, como para
Y en resumir es como que cada vez que uno llama a una persona, uno tiene que ya visualizarse de que ya está listo, o sea, de que el producto o servicio que tú tienes en tus manos es algo bueno como para la humanidad y que decir no es como que algo súper difícil, algo así en resumen en pocas. Mira, yo te digo que hay que estar tan convencidos de esta historia que cuando nos abrieron las puertas dos familias de muchísimos recursos en este país, estaban escuchando a un loco por teléfono que ni siquiera le estaban viendo. Y una de las familias nos abrió la empresa de ellos, nos dieron crédito libre para que nos debemos todo para hacer un laboratorio. Yo no les conocía, fue por teléfono en fracciones de segundos. O sea, le dije, mire, estamos haciendo esto, por favor, ayúdenme. Y me dijo, ok, si esto es salvar vidas, anda mañana, te abrimos nuestro negocio. Porque no olvides que en ese tiempo, si alguien abría un negocio, le multaban y le destrozaban. Claro. Y él se la jugó, o sea, se la jugó por el país. Yo siempre le digo que algún día tiene que dejarme que cuente quién es, y él me dice que no, que él prefiere ayudar en silencio, y se respeta. Pero algún día quiero hacer un libro de esto y contar quién realmente ayudó y quién no. Porque claro, también me he enfrentado contra personas muy complicadas que nunca me imaginé que ni siquiera existían, que nunca me iba a encontrar, pero también me encontré. Y creo que es parte de esto, la actitud que uno le ponga, el creer realmente lo que va a pasar. Y ahora estamos en esto, ¿no? Entonces yo estoy muy, muy feliz con esto que ha pasado. ¿Cómo llegué a estar en esto? Que ahora cuando yo veo mis comentarios, a veces pongo un comentario y son 100,000 personas que están diciendo likes o están diciendo algo, sí me sorprende, me quedo nuevo y he tenido que aprender la parte tecnológica para poder solventar, conversar con las personas, hacer estas reuniones de plataformas de Zoom o otras plataformas. Di clases en unas 2 universidades en estos días por plataformas propias. Entonces hay que estar actualizado y vigente, porque si no se te complica. ¿Y cómo usted conoce tanta gente, Panchito? Porque, o sea, conoce desde actores, gente famosa, políticos. ¿Cómo usted armó toda esa gran red de contactos? Verás, yo creo que 2 cosas. Lo primero, que a la gente le gusta es cuando eres un tipo franco y eres sincero. Yo aprendí básicamente hace una década que no hay que mentir. El modo mentira hace que eso transmitas por la forma de hablar, por los ojos, por el cuerpo. El cuerpo habla. Entonces, cuando tú estás en un modo mentira, la gente no se cree. Pero cuando hablas desde el corazón, desde el alma, desde que el pensamiento esté bastante clarito, la gente te empieza a creer. Entonces, la bendición que he tenido de haber viajado mucho, de haber estudiado varias cosas que no son una a la otra. O sea, soy coach, soy gastrónomo, estudié leyes, estudié también para hacer todo lo que es marketing. Pero esto ha ayudado que en cada lugar donde yo he estado voy subiendo gradas, y a lo que subo gradas voy haciendo amigos. Entonces, cuando bajo las gradas, sé dónde están, y muy poquitos son los que me ponen el pie o me empujan cuando bajas las gradas. La vida es igual. Cuando vayas subiendo, tienes que ir viendo dónde dejas a la gente, porque en la bajada es donde se cobra. Entonces, eso me ha ayudado a que muchos sean buenos amigos, tienen buenos recuerdos conmigo, y hemos podido hacer buenos negocios. Y eso me da mucha alegría, ¿no? Oiga, Panchito, yo sé que para los que nos están escuchando, capaz están iniciando un nuevo proyecto, o capaz ya tienen un proyecto consolidado, pero con esta situación las cosas han cambiado. Entonces hay un tema que yo sé que usted domina bastante, que es el tema de identificar océanos azules. O sea, ¿cómo usted se percata de cuál es ese nicho o esa idea a dónde apuntar? ¿Es talento de usted o cómo usted lo hace para que nosotros los mortales podamos identificar estas oportunidades? Bueno, verás, yo oí esto hace unos 12 años. La primera vez que viajé a la China, unos 15 años. En un viaje a la China alguien me habló de los océanos azules. No le entendía mucho. Como me estaba yendo al Asia, yo dije, capaz que ya los océanos son distintos. Pero él me hablaba de que... sí,
de que los océanos rojos siempre están rojos porque hay mucho tiburón. Y los tiburones te comen, te desangran. Entonces los negocios que tienen tiburones rojos son los que te piden descuento de $1, que te des más cosas, no te pagan, porque si no tienen una competencia que te dicen, si no me haces tú, hago con otra persona. Entonces cuando yo entendí eso, me di cuenta que de cada negocio que normalmente habían tenido la gentileza de pedirme que los asesore o que lo hagan conmigo, yo tengo un negocio de deporte que se llama el Paintball Nacional, por ahí creo que empezó aplicándose el primer Océano Azul que yo tuve, porque ya estaba un mercado hecho y yo ingresar a ese mercado era muy complejo porque ya estaba como estabilizado, o sea, ya había la Coca-Cola, ya había un concesionado ahí, ya era un grupo que estaba manejando esto, pero al yo identificar que se podía hacer el mismo negocio desde otra óptica, generamos el National Paintball, y el National Paintball es un producto distinto porque le permite que vaya la familia, es un lugar de esparcimiento donde la gente ahora camina, lleva a sus perros y puedes soltar a los perros. Entonces era un espacio que estaba vacío. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, escucho mucho al cliente dónde está trabajando en el momento. Lo segundo que hago es veo todo el entorno. Cuando ya veo todo el entorno, veo qué posibilidades él tiene si sigue en ese ritmo. Y después de eso, veo las amenazas que ellos van a tener. No tanto las fortalezas que ellos tienen, sino las amenazas que van a tener rápido, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que yo hago es trato de evitar que tengan esas amenazas y les busco un terreno nuevo, les busco un lugar donde ellos puedan desarrollar, porque los empresarios o los emprendedores son gente muy inteligente, por eso se arriesgan a hacer un negocio. No les gusta ser empleados, entonces por eso se ponen o un negocio o quieren emprender. Y esto hace que ellos no tengan miedo a lanzarse a un océano azul. Entonces ya cuando busco un océano azul que es una oportunidad distinta del mismo negocio que tiene, hace que lo que nosotros hacemos es le buscamos estabilidad. Entonces la estabilidad es buscar el nicho de mercado, buscarle las oportunidades que va a tener con ese nicho de mercado distinto, sin que gaste más dinero de que él ya tiene invertido. Entonces eso ha generado sí un modelo yo creo de que la gente confíe mucho en nosotros y básicamente que las personas nos respeten y nos pidan por lo menos una opinión. Y eso me llama mucho la atención. Entonces el Océano Azul es algo que yo recomiendo muchísimo, especialmente en países como nuestro, son países pequeñitos, donde normalmente todo el mundo te pone la competencia rápido. Entonces si tú te desmarcas de eso y te vas a un océano distinto, va a ser más difícil que te pongan la competencia. Es como crear comunidades, una comunidad muy pequeñita y en esa comunidad ser el líder en sí, porque creo que cuando tú te haces más chiquito y mientras más chiquito te genera cierta autoridad, la gente te va a empezar a reconocer. Me imagino que esa es la importancia de los océanos azules, ¿no? De encontrar un buen nicho y convertirte en esa marca de autoridad para poder diferenciarte con respecto a todos esos tiburones que están por ahí tratando de comerte. Lo que pasa es que, verás, el tema hay que entender. Cuando tú eres referente de algo, es más difícil que los mediocres se te acerquen, porque te tienen miedo. Entonces, o te tienen respeto, digamos, no sea miedo, porque te tengan respeto. Entonces, lo ideal es que tú te vuelvas referente en los micromundos que yo les llamo. La norma o el book te dice que no, que apuntes grande, que apuntes a las empresas grandes, pero nosotros vivimos en una realidad distinta. Somos uno de los países más pequeños del continente, somos una de las economías más pequeñitas del continente, no tenemos un factor adicional que no sea el petróleo. Entonces, para nosotros es importantísimo que tengamos la cabeza muy clara en lo que vamos a hacer. Entonces, si tú te vuelves un referente y es ir identificando nichos, ir identificando mercados y lograr ponerte como líder en efecto, cuando ya haces de líder en cada uno de esos nichos, hay una frase que yo le digo, hay que saber irse. Ese es un arte, saber irse, porque la gente cuando sabe irse genera esto que es vinculación, que la gente siga siendo amigo de todo el mundo. Entonces, como tú dices, yo soy amigo desde el vicepresidente hasta el conductor de un Uber, me llevo con todo el mundo. Yo saludo de mano, de abrazos, antes cuando había como abrazarse con los guardias, con todo el mundo, hasta con los dueños de las empresas, porque he sabido irme en los momentos exactos.
Entonces, y uno tiene que saber identificar cuando hay que saber ir. Entonces, eso en el tema de la asesoría, cuando es propio, no tiene que saber cómo moverse, pero eso me ha ayudado a mí mucho. Entonces, yo siempre recomiendo que se identifiquen estos nichos, estos micromundos que yo les damos, tratar de llegar a ser el líder en esos micromundos y así ya tienes la autoridad necesaria hasta para dar una palabra en algo, poder asesorar o poder vender, porque eres el líder. Entonces, a veces cuando haces muchas cosas en varios lugares, nunca vas a ser el líder. Y dentro de esos nichos, vamos a hablar, ponte un tema de las generaciones. Yo siento que usted tiene mucho contacto con cualquier tipo de generación, tanto los millennials, la gente con más experiencia, los señores con canas de oro, los chamitos en pañales. Por ejemplo, hablando de las generaciones, ¿cómo son los hábitos de compra en cada generación que existe? ¿Hay diferente, o sea, por la realidad, cómo soy yo, por ejemplo, y cómo es usted? ¿Cuál sería esa cosa que me haga a mí decidir siendo joven, a mí decidir siendo una persona mayor, siendo un niño? ¿Qué consejo podría usted darnos, Panchito? Verás, es rapidísimo. Tienes que ser vigente. Tienes que mantenerte vigente. Para ser vigente hay la mezcla de varias cosas. Mira, hace 2 semanas tengo mi cliente de 30 años. O sea, una empresa que yo le vendo 30 años. 30 años. Le vendí al bisabuelo, le vendí al abuelo, le vendí al padre y le acabo de vender al hijo. Hable serio, le vendió al hijo. Fueron heredando de generación en generación la empresa. Y el hijo acaba de ser el nuevo gerente de esta empresa. Y lógico, cuando yo escuchaba que le estaban cotizando a ellos, le dije, hey, no le cobres. Entonces, claro, es una persona que no necesita que se le regale nada. Pero claro, cuando les llegó lo que él nos quería comprar y no le quisimos cobrar, nos amó. Y ahí yo hablé y le dije, mira, sabes que tu bisabuelo fue la primera persona que me compró a mí. Y después tu abuelo y tu papá. Y ahora tú, que eres el nuevo gerente, para mí es un honor que tengas un producto mío. Claro, el muchacho se quedó impresionado y ahora me dice Pancho y me llama igual y me dice eres lo máximo. Entonces hay que saber cómo venderles a las personas. Yo creo que eso es súper importante y para mí ha sido esto, ¿no? O sea, ha sido muy, muy chévere. Yo creo que es mantenerse vigente. A cada generación hay que saber cómo llegarle, es estudiar un poquito el espacio que ellos tienen, es estudiar, como yo siempre digo, el entorno, saber respetar las historias de cada uno y trabajar con la gente nueva para mí es maravillosa, son gente muy inteligente, pero me ha tocado adaptarme rápido. ¿Y cómo es el consumidor ecuatoriano? Porque tenemos esa fama de ser bien regateadores, no sé, algunos son medios morosos. ¿Cómo usted nos define a nosotros los ecuatorianos como compradores? Bueno, yo creo que el ecuatoriano tiene un grave problema. Nosotros no tenemos una cultura de atención al cliente. No hemos tenido una cultura de atención al cliente, entonces somos malos comprando y malos vendiendo. Entonces, ¿en qué somos buenos entonces? Bueno, en que somos sinceros, somos gente correcta, somos trabajadores, muchísimo. Pero en este tema del comercio sí no somos muy buenos, porque, por ejemplo, cuando tú vas a donde los vecinos, los colombianos, te bajan 4 pares de zapatos y crees que, wow, es el mejor servicio y es su trabajo. Pero acá tenemos aún frases como cuando te subes a un taxi y el taxista te dice, tienes sueltos para llevarle. Claro, cuando vas a una tienda, claro, y cuando vas a una tienda te dice, va a comprar para bajarle. Esto lo que hace es rompe la confianza inmediata. Porque si tú te sientas y el taxista en lugar de decirte buenos días, a dónde le debo, que tengo un gran día, te dice tienes sueldos para llevarle, ya se rompió, ya no hay que hablar con esa persona durante el viaje y se perdieron momentos de hacer buenos negocios. Entonces ya vas molesto, es como ahora cuando yo asesoro a los restaurantes o algo que me están pidiendo, no hay nada más invasivo que cojan el termómetro y te pongan en la frente. Es molesto porque te están rompiendo el metro cuadrado tuyo. O que te llegues y te rocíen de alcohol o no saben ni siquiera qué es y te rocían en todo el cuerpo. Inmediatamente ya se rompió el negocio, porque entras molesto, y encima de eso estás usando un tapabocas que no te deja ver la sonrisa. ¿Y cómo usted lo haría? ¿Y cómo usted lo haría, Panchito? Porque es como ahorita una obligación, casi todos los locales hacen eso.
Bueno, yo con los que hablaba ahora, mira, yo tengo una experiencia. He tenido 100 días a personas sin que haya muerto. Entonces, por ejemplo, con el tema del termómetro, me puse a indagar y te da lo mismo que te pongan aquí en la parte de la vena o en la mano, que te pongan en la frente. Te va a dar la misma temperatura porque es un efecto de rebote de luz que va a pegar y va a darte la misma temperatura. Entonces, es mucho menos invasivo que te pongan aquí que te pongan en la frente. El momento en que alguien se va a rociar, es más fácil preguntarle al Señor, ¿desea que yo le rocíe o que usted le rocíe? Usted mismo, quiere usted mismo rociarse, va a ser creo menos invasivo, porque si tú vas a un restaurante y la señora que está yendo con sus zapatos caros, o el hombre va con sus zapatos Ferragamo, y le lanzan alcohol encima de los zapatos que valen $1,000, el hombre le va a dar un ataque. Hasta el perfume se le va. Claro, entonces, pero si de repente tú le dices, ¿usted quiere? Te va a decir, sí, yo hago esto sin ningún problema. Es por ahí la historia. Es como que ser más amable. Y usted que ha tratado también tanto con estratos altos, medios, bajos, ¿cómo es tratar con clientes que, por ejemplo, que son gerentes y en cambio tratar con el Jun o tratar con clase un poquito más baja? ¿Cómo usted los diferencia? Verás, yo creo que en estos momentos hay muchas personas que tienen que entender que el mercado nuestro va a cambiar para siempre. Estamos saliendo de una pandemia, es otro mundo. Entonces, sí, en estos momentos hay que ser más inteligente que bonito, mucho más inteligente que bonito. Entonces, si tú te pones en un tema de que no, yo soy muy refinado, solamente voy a atender a la clase alta, no a la clase baja, es un problema. Y no se olviden que la clase baja tiene la plata en efectivo en estos momentos, son los que nunca han parado de producir, son gente que tienen la platita en efectivo, eso es un tip bárbaro. Entonces para mí eso sí es súper importante, atender a todo el mundo. Estamos pasando una pandemia, entonces hay que estar claros y muy asertivos en lo que se basa. Oiga, Panchito, y usted que nos ha inspirado, a mí me inspira bastante escucharlo usted. ¿Tiene usted a alguien que le inspire? Alguien que usted diga, wow, esta persona me inspira siempre. A mí me encanta la historia de Jesús. De Jesús, o sea, sí. El de la Biblia. Sí. Porque yo tengo otro concepto de Jesús, o sea, ¿qué te digo? A ver, ojalá esto no nos meta en problemas, pero yo creo que Jesús nunca fue pobre. ¿Ya? Tratarás de leer un poquito el WhatsApp tuyo, que ahorita te acabo de mandar un mensaje. Yo creo que Jesús nunca fue pobre, yo creo que Jesús más bien fue una persona muy inteligente, que en el momento en el que estaba se llevó con personas importantes, y no es como normalmente nos relatan los cuadros o la historia. Yo creo que Jesús era un hombre robusto, era un hombre fuerte porque caminaba en el desierto. Debió haber sido una persona muy chistosa, muy agradable para que los niños se le acerquen. Hacía cosas disruptivas porque se acercaba a las mujeres en el momento en que en ese tiempo las mujeres era imposible ni siquiera que se acerquen. Se abrazaba a los leprosos. Era un tipo distinto, poder dar un discurso a 5,000 personas sin megáfono, sin parlantes, eso solamente puede ser una cosa así. Entonces yo creo que Jesús era distinto. Ya cuando lees la vida de él te das cuenta que era importante, ¿no? El Panchito, y yo quiero hacer una última pregunta. Imaginemos que usted se tiene que ir a una isla desierta. ¿Qué música llevaría y qué libro usted llevaría a esa isla desierta? A mí me encanta AC/DC. A mí también. ¿Y qué libro? La Biblia. Definitivamente la Biblia. La Biblia la leería 800,000 veces. Hay una parte especialmente de los salmos que a mí me encanta mucho y sí, o sea, sí, definitivamente eso sería lo que llevaría. Qué chévere, muchas gracias. Con ustedes, mi gente linda, a Francisco Astudillo, un experto en ventas y en negocios. Igual, dentro de la descripción voy a dejar sus redes sociales para que puedan contactarle a él. Es una gran persona, yo lo admiro bastante.
Y si así se han quedado escuchando todo este podcast, entonces ya saben que hay que estar siempre viendo nuevos océanos azules. Hay la atención al cliente de parte de los ecuatorianos, debemos hacerlo. Y más que nada, cuando tú crees en algo, en tu producto, las cosas se dan. Sí, entonces, Pachito, le agradezco mucho. No sé si quiere decir unas últimas palabritas antes de ya poder despedirnos. A mí me ha encantado escuchar su historia y quedan muchas preguntas. Le quería también preguntar el negocio de la marihuana. No, ese podemos dejar para... Invítame un segundo podcast y lo hacemos. Sí, porque... No, yo más que todo, espero que esto le subas algún rato al Zoom también para que la gente le vea. Solamente un mensaje final a todos los que nos escuchan. Lo que les dije, si yo no me rendí, si los muchachos que estuvieron conmigo no se rindieron, ustedes no se rindan. Este es el momento de seguir para adelante. Abracen mucho a las gentes, desen besos a las familias, porque eso es lo que hay que hacer ahora. Crean mucho en lo que están haciendo. Por ningún concepto se dejen rendir. Que Dios les bendiga mucho. Y si no nos volvemos a ver, nos veremos en el cielo. Que Dios les bendiga mucho y gracias por su tiempo.